Usted ora conmigo un momentito. Señor, vamos a compartir tu palabra de esta manera, predicándola. Tu palabra es bendita. Tu palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y hoy yo te ruego que eso sea lo que suceda. Que tu palabra toque lo más íntimo de alguien aquí hoy. Que a todos nos bendiga, pero que alguien aquí hoy diga, yo quiero conocer a ese Jesús de quienes ellos cantan. Que tu palabra haga eso hoy, Señor. Como solo ella lo puede hacer y solo como tú, Espíritu Santo, lo puedes hacer en nuestros corazones. Gracias. En el nombre de Jesús. Miren, como mencioné este fin de semana pasada, tuve el privilegio, la bendición de estar en el retiro de mujeres del Distrito Hispano del Este. Como les mencioné, habíamos como 40 de nuestras hermanas ahí. Y fue una tremenda bendición. Las mujeres que fueron se sintieron bendecidas. Okay. Para mí es lindo ir al retiro porque yo me puedo gozar un servicio sin tener que planificar nada, sentarme, cantar a toda voz, escuchar un sermón, no tener que preocuparme por preparar nada, ni llegar tempranito para abrir el templo, ni quedarme para cerrarlo. Otras personas se encargan de eso. Así que a mí me gusta estar con mi gente, ¿verdad? Y es nuestra costumbre en la iglesia que a cada actividad que va a nuestra congregación, uno de nuestros pastores o uno de nuestros ancianos va con ellos o con ellas. Y a mí me toca y me gusta estar allí. Así que, como conozco a medio mundo en el distrito, porque he estado sirviendo al Señor en este distrito y antes de ser pastor aquí, por más de 40 años, de los 42 que tengo, 40 los he tenido. Conozco a medio mundo y me saludan y yo los saludo y es grato, ¿verdad? Ver gente que estuvieron en iglesias donde yo estuve hace 30, 40, 50 años atrás. Pero a veces se me acerca alguien que yo no conozco y casi siempre sucede lo siguiente. Me dicen, usted es hijo de don Morel, ¿verdad? Y don Morel es mi papá, quien está en el cielo, pero no descansando en paz. Los cristianos no descansamos en paz, porque tenemos la paz de Dios, ¿verdad que sí? No tenemos que pedir que uno de nuestras personas que fallecen descanse en paz. Al contrario, si va a estar con su Señor, va a estar moviéndose, va a estar alabando, va a estar feliz, va a estar moviendo. ¿Verdad que sí? Así que si usamos la frase por costumbre, esto es un anuncio regalado aquí. Si usamos la frase que descanse en paz por costumbre, pues hágalo, está bien. Pero recuerde, nosotros no necesitamos descansar en paz. Ya tenemos la paz de Dios. No hay que andarla buscando. Ahora, si tú no tienes la paz de Dios contigo, si tú y Dios están en enemistad, como dice la Biblia, entonces sí tú necesitas la paz de Dios. Pero cuando partas de esta tierra, que la pidan por ti, no va a tener ningún efecto. La paz de Dios se busca cuando es ahora que se busca. Pero me dicen, usted es el hijo de don Morel. Y yo digo, sí. Entonces me dicen casi siempre, yo tengo muy buenos recuerdos de él. Fue un gran pastor. Y su mamá, Amparito, como le decían a mi mamá, fue una gran sierva de Dios. Yo los amé mucho. Y yo me siento, mire, de ese tamaño así, chiquitito. Y sonrío y doy las gracias y sigo. Y la última vez que esto me sucedió en este fin de semana, y me sucedió 3 veces. La última vez me fui caminando solo, bajando la lomita aquella ¿ustedes se acuerdan, hermana, las lomitas? Todavía mis huesos y mis... Bajé solo, yo no sé dónde estaba Laura, pero bajé solo y se me salieron las lágrimas. Y eran lágrimas de nostalgia, ¿verdad? De que me hace falta mis viejos, todavía, ¿verdad? Hace tiempo que partieron de aquí, pero hacen falta. Me salieron lágrimas de gozo, no de alegría, de gozo. Porque yo recordaba y recuerdo y me habían acabado de recordar la gran bendición que ellos habían sido sirviendo al Señor. Pero también me salieron lágrimas y pensé, wow, yo tengo temor.
yo pensé, Señor, cuídame. Cuídame de hacer algo que dañe el testimonio mío o el de mi papá. Y oré, Señor, ayúdame a servirte como mi papá y mi mamá lo hicieron, aunque sea un poquito nada más. Y después miré hacia arriba y le dije, papi, wow, qué zapatos más grandes me dejaste. Pero sabes, Dios le pone al zapato a cada cual que le toca. Pero qué bueno es celebrar personas que han servido al Señor, ¿verdad que sí? Y en el pasaje que vamos a leer hoy, Pablo le escribe a los filipenses y le habla de dos hombres. Y dos hombres que Pablo describe como ejemplos de lo que es un buen siervo de Dios. Hombres que traían buen ánimo a donde quiera que ellos llegaban. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿qué traes tú cuando llegas? ¿Traes buen ánimo o traes otra cosa? ¿Se desanima la gente cuando te ve venir o te anima? Y quizás más trascendental todavía, ¿qué dirá la gente de mí cuando ya yo no esté? Así que vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30, vamos a leer el pasaje que nos toca. Y vamos a ver detalles de estos dos hombres, características de su servicio, características de su persona, de quienes eran. Y son características que son dignas de imitar. Y me gustaría que al final nos preguntemos, y cuando estemos leyendo y cuando estemos hablando, nos preguntemos, ¿y qué dirá la gente de mí? ¿O qué dice la gente de mí? Así que vaya conmigo a Filipenses, lo voy a proyectar en su pantalla. Y Pablo escribe de la siguiente manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo que ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, y luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también pronto iré a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Esa gramática es vieja, pero ellos oyeron en Filipos que Epafrodito se había enfermado y Epafrodito se angustió, se preocupó por lo que ellos habían oído. Pues en verdad, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esta es la palabra de Dios. Miren, esta semana pasada yo recibí una llamada telefónica de una señora que trabaja en las finanzas en una iglesia que no voy a mencionar. La pobre hermana estaba entre la espada y la pared. Y la espada y la pared eran dos hermanos de su iglesia. Porque hay un conflicto en esa iglesia que ellos tienen que resolver. Y estos dos hermanos no están de acuerdo entre ellos ni con ella tampoco.
y como ella es la tesorera, pues ambos quieren que ella haga lo que cada uno de ellos dice. Y uno de ellos le dijo a ella, porque el que manda aquí soy yo. Y este hermano, que también conozco muy bien por muchos años en el distrito, se refirió a mí y a otras personas en el distrito como mentirosos. Es bueno servir al Señor a veces, ¿verdad que sí? Y yo pensé, ay, como yo quisiera que hubiese un Timoteo y un Epafrodito en esa iglesia, en esta situación. Hermano, mi amigo que estás aquí conmigo hoy, me estás escuchando o viendo por cámara, ¿qué dice la gente sobre tu servicio en la iglesia? ¿Causas dolores de cabeza? ¿Angustia? ¿Le causas, como en mi caso, un poquito de enojo, verdad? Porque ustedes creen que yo no me sentí un poquito incómodo que alguien me llamase mentiroso. En estos versos que nosotros leímos, Pablo menciona dos hombres, Timoteo y Epafrodito. A Timoteo lo conocemos un poquito, ¿verdad? Porque hemos hablado de él varias veces y de Timoteo se escribe mucho en la Biblia y Pablo le escribió a Timoteo dos cartas específicas. Del segundo, este hombre llamado Epafrodito, solo sabemos lo que Pablo escribe en esta carta. Pero miren, conociéndolos bien o no, que tengamos o no mucha información sobre ellos, aquí hay unas características que Pablo destaca, características que yo quiero ver con ustedes, que son características de dos hombres de buen ánimo. Diga, dos hombres de buen ánimo conmigo. Y nos hemos preguntado cada vez que estudiamos un pasaje en el libro de Filipenses, nos hemos preguntado esto, ¿qué nos une? Hay muchas cosas que nos dividen, ¿verdad? El 10 de noviembre va a haber una gran división. ¿Es el 10? El 5. Mientras más pronto mejor para salir de eso, ¿verdad? Una gran división en nuestro país, mitad por mitad. Y que Dios nos ayude. Porque la voluntad de Dios se va a hacer, ¿verdad que sí? Y se hace, la voluntad de Dios se usa, se cumple como con manos humanas. Así que tu voto, si votas en este país legalmente, tu voto es el cual cumple la voluntad de Dios. Silencio, ¿verdad? Nos hace pensar, porque Dios cumple su soberana voluntad usando manos humanas. Pero eso no vamos a hablar de política hoy. ¿Qué nos une? Sabemos lo que nos divide, pero ¿qué nos une? Y yo les dije a ustedes que nos une por lo menos dos hombres en este caso, hombres, personas que son de buen ánimo. Y vamos a ver estos dos hombres un momentito. El primero es Timoteo. Nosotros conocemos a Timoteo porque sabemos que él era un fiel acompañante. Él iba con Pablo. Desde su segundo viaje misionero estuvo con Pablo hasta su muerte. Y ahora Timoteo está con Pablo en Roma, donde Pablo está preso. Él está esperando un juicio frente al emperador. Y es posible que Pablo en ese momento esté en un tipo de sentencia de casa, donde él puede estar en una casa, pues tiene ciertas libertades y está esperando el día de su juicio. Y en esa situación, él escucha y recibe noticias, lo más probable, de este hombre Epafrodito que vino a verlo. Y él dice, hay una necesidad, hay algo que está sucediendo en Filipos y yo necesito enfrentarlo, pero no puedo ir ahora mismo, así que voy a enviarles a Timoteo. Y quizás luego lo vamos a ver en el capítulo 4, que parece que había discordias en la iglesia. Y como hay dos hombres de buen ánimo, vamos a ver dos mujeres que no estaban de muy buen ánimo en ese momento y vamos a hablar de ellas cuando lleguemos a ese punto. Y quizás por eso tanto el tema de la unidad en este libro, en esta carta que Pablo escribe. Así que miren lo que Pablo dice acerca de Timoteo. Primero dice que tiene el mismo ánimo que él, la misma manera de sentir, de pensar. Es de una misma mente. Es más, la palabra literalmente, si la tradujéramos literalmente, es de una misma alma.
Y quizás por eso en inglés dicen que cuando encuentran a alguien que quieren mucho, ¿verdad? Cuando uno se enamora, uno dice, that's my soulmate. Después se convierte en my teammate. Y después que el Señor me ayude a soportar. No, porque el matrimonio es una bendición de parte de Dios, ¿verdad que sí? Pero esta expresión de la misma alma. Y miren, yo pensaba que quizás no hay algo más significativo, más profundo que podamos decir de alguien, de que esa persona piensa y siente igual que uno. ¿No es verdad? Que uno no tiene ni siquiera que decirle las cosas y ya la persona sabe que uno está mal. Y le dice, oye, ¿qué te pasa? O que entiende mi problema, que entiende mi situación. Eso es bueno tener a alguien así, ¿verdad? Sea un buen soulmate, dígalo en inglés, soulmate. Sea alguien que uno diga, wow, esa persona tiene el mismo ánimo que yo. Pablo dice que Timoteo no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Y lo dice en forma negativa, ¿verdad? Que no es como todos los otros que solo buscan sus propias cosas, sino que se entrega al Señor y a servir a Cristo. Y piensen conmigo que este viajecito al cual Pablo está enviando a Timoteo es un viaje de 730 millas por tierra y 2 mares que hay que cruzar. Así que esto no es un viajecito de 2 o 3 días, ¿sabe? Pablo le está pidiendo a Timoteo por los próximos 4 o 5 meses. Tú tienes que salir y ver cómo tú llegas a Filipos. Quizás si me dicen a mí que haga algo así, yo busco excusas. Y no hay otra manera de hacerlo. No lo podemos hacer por Zoom, Pablo. No hay otra manera de hacer eso. No podemos llamar por teléfono. Mándale otra carta. Y quizás después que me mandan yo pido mi reembolso, ¿verdad? De mis viáticos. Porque me va a costar. Qué bendición es tener hermanos en la iglesia que sirven al Señor así, desprendidamente, ¿verdad? Sin pedir, sin preocuparse, sin decirte, y no hay otra manera, pastor. Cuando el pastor venga y le diga, mire, no tanto yo, pero cuando venga Jonatán o Luis y le diga, vamos a hacer esto, usted no le diga, y no hay otra manera. Porque eso deprime. Si te lo estamos pidiendo, es porque quizás ya pensamos. O si tú quieres tener ese tipo de opinión, pues acércate a tu pastor, conócelo bien, sé del mismo ánimo que él, para que cuando él diga, queremos hacer algo, que tú digas, sí, yo pienso lo mismo, pastor. Y tú no le digas, ¿y no hay otra manera de hacer eso? Porque eso no es lo que queremos oír. Allá van 2 anuncios prepagados aquí que le estoy dando para que bendigan a sus pastores. Tercero, Pablo dice que el testimonio de Timoteo va antes que él, le precede. Él dice, ya ustedes conocen sus méritos. Y la palabra que se usa aquí es una palabra que implica que tú puedes depender de esa persona. Y es un término militar, que quiere decir que yo puedo depender de esa persona con mi vida. Tú tienes gente en tu alrededor, en tu contorno, amistades, en los cuales tú puedes confiarle la vida, literalmente, darles tus más profundos secretos y saber que eso se va a quedar ahí y no va a estar en Facebook al otro día. Y finalmente Pablo describe el sentir de Timoteo como el de un hijo a un padre. Y la idea es de un aprendiz, porque eso es lo que él está diciendo. Pero noten algo interesante en esos versos. Que Pablo dice, como un hijo a un padre, que servimos juntos en el evangelio. Y servir ahí es que somos esclavos juntos en el servicio al Señor. Así que Pablo, que es el apóstol, y Timoteo, que es su discípulo, no hay jerarquía entre ellos. Sirven, diga juntos conmigo, juntos. Somos esclavos juntos. Porque mis queridos, hay títulos en la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Hay títulos? Tenemos pastores, director, anciano, tesorero, diácono. Pero todos somos iguales. Todos servimos al Señor Jesús como siervos, como esclavos, al único Señor que hay, que es el Señor Jesús.
Y que Dios en su gloriosa soberanía nos mande muchos Timoteos, ¿verdad que sí? La Biblia no registra qué sucedió cuando Timoteo fue, pero usted y yo nos podemos imaginar, ¿verdad? Si este es un hombre que en toda su vida ha dado testimonio que lo que va a hacer lo hace bien y que bendice, yo estoy casi seguro que cuando Timoteo llegó a Filipos, trajo bendición, causó gozo, porque ya conocemos cuál ha sido su rendimiento en la batalla, dice Pablo. Y yo te vuelvo a preguntar en el día de hoy, ¿qué dice la gente de ti? ¿Te conocen por tus méritos, por tu trabajo, un trabajo desinteresado? ¿Te conocen porque eres una persona de buen ánimo? Y leyendo el pasaje como lo hicimos, y si usted vuelve, usted se va a dar cuenta aquí entre líneas, que antes de que Pablo enviara a Timoteo a Filipos, tuvo que enviar a Epafrodito. Y usted se da cuenta de la manera que escribe Pablo, que lo tuvo que enviar porque había un problema. Primero, Epafrodito aparentemente se puso homesick. ¿Cómo se dice homesick en español? Extrañaba su casa. Y se angustió un poquito, dice Pablo. Pero más de eso, y escuchen bien, más de eso, Pablo nos va a decir algunas características de este hombre que yo quiero compartir con ustedes. Primero, Epafrodito significa buen mozo, elegante. Así que madres que van a tener un varoncito aquí, usted puede ponerle Epafrodito. Mejor no, ¿verdad? Póngale Juan o Pedro. No le ponga Asael, porque yo he sufrido con mi nombre estas últimas 2 o 3 semanas. Cada vez que voy a Lowe's o a Home Depot, a Floor Decor, porque estoy haciendo un proyecto. No, yo estoy pagando un proyecto que están haciendo en mi casa, ¿verdad? Y cada vez que yo voy a la tienda y ven mi nombre y me miran y ven mi nombre, yo sé ya lo que viene, ¿verdad? ¿Qué van a decir? ¿Hazel? Le doy gracias a mi papá por ese lindo nombre en español. Asael, precioso, pero en inglés. Así que no le pongan Asael a sus hijos, ¿verdad? Si quiere ponerle Epafrodito va a sufrir un poquito. Búsquele el apodo pronto. Pero quiere decir elegante, buen mozo. Yo no sé si era de verdad que Epafrodito era así o que su mamá dijo, ay, qué feito, vamos a ponerle un nombre. Que el pobre que... Bueno, pero dice el pasaje que Pablo tuvo por necesidad que enviarlo de nuevo a Filipos. Recuerden, es un viajecito de ¿cuántas millas? 732 mares. Porque si tú lees cuidadosamente te das cuenta que Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos a Roma, donde está Pablo, con una ofrenda que ellos recogieron para él. Y fue para quedarse con Pablo, para servirle. ¿Usted está dispuesto a dejar su casa, viajar 730 millas y quedarse 1 año, 2 años sirviendo a alguien? Eso es servicio, ¿verdad que sí? Son hombres que causan buen ánimo. Pero Epafrodito se enfermó. Y se enfermó, dice Pablo, hasta casi que morir. Y otra vez que Dios nos dé muchas personas como Epafrodito, no que se vayan a morir, sino personas que sirvan de esa manera, que estén dispuestos a voltear su mundo boca arriba, ¿verdad? Y dar de todo para ir a servir a otra persona. Y Pablo también dice y describe a este hombre con 5 palabras que están ahí en esos versos, están en el verso 25. Mire cómo dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y él dice, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Son 5 lindas palabras que yo quiero compartir con ustedes brevemente, porque primero le llama mi hermano. El judío llama a otro judío su hermano, pero Epafrodito era romano. Así que lo llama mi hermano, no porque son hermanos de sangre o hermanos de raza, lo llama mi hermano en Cristo. Reconoce la obra de Dios que ha sucedido en su vida. Pablo le llama mi colaborador.
Esta es una de las palabras favoritas de Pablo cuando él describe a personas que trabajan con él. Porque la palabra literalmente quiere decir uno que trabaja conmigo en lo mismo que yo. Uno que tiene el mismo sentir que yo para hacer lo que estamos haciendo. Y Pablo solo describe a varias personas así, no muchas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es una palabra favorita de él y nosotros la usamos en nuestro distrito. Porque las personas que sirven en nuestro distrito se llaman como sinergos, los directores, sunergos, el que trabaja conmigo en lo mismo que yo. Pablo también lo llama un compañero de milicia. Un término militar otra vez. Pablo usaba mucho los términos militares. Y describe a una persona que está contigo en la batalla. En el foxhole. ¿Cómo se dice foxhole en español? En el hoyo que hacen los soldados para protegerse. Quien se mete ahí contigo, la trinchera, gracias. El que se mete ahí contigo, ¿verdad que tú esperas que esa persona esté contigo? Por las circunstancias lo han puesto juntos, pero esa persona tú le estás confiando tu vida. Y Pablo lo llama a uno que está conmigo. Nosotros necesitamos compañeros de milicia en la iglesia, ¿verdad que sí? No terroristas militantes que peleen contra nosotros, sino personas que estén dispuestas a estar con nosotros, diga con nosotros, en medio de cualquier batalla, enfrentando cualquier lucha. Pablo dice que Epafrodito es el mensajero que la iglesia ha enviado, literalmente apóstol, el mensajero que la iglesia ha enviado. Y lo enviaron con una gran cantidad de dinero. Así que es alguien de confianza también, ¿verdad? Porque le están diciendo, Epafrodito, toma todo este dinero y ve y llévalo. ¿Y qué pudo haber hecho Epafrodito si no tuviera ética? Desaparecerse con el dinero. O inventarse un cuento de que lo perdió en el camino o que le robaron, ¿verdad? Pero era alguien de confianza, era el mensajero de ellos. Y lo último que me gusta mucho es que Pablo lo describe como un ministrador de mis necesidades. Y es un término lindo porque es el término que usara un judío para describir lo que hace un sacerdote en el templo. Ministra a otros. Y Pablo le llama a esa ofrenda que ellos le enviaron un sacrificio. Otra vez usando el contexto judío de los sacrificios en el templo. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo de este hombre? Que este hombre servía, ministraba y bendecía como si fuera un sacerdote. Y yo quiero que tú consideres en el día de hoy que el servicio que tú le das al Señor, lo que quiera que sea aquí en la iglesia, tú estás en la puerta ahora mismo, como nuestro ujier que está allí. Si tú eres de las personas que van a limpiar después, si tú eres el que vas a arreglar las sillas aquí para nuestro programa de ESL, tú lo haces como si fueras un sacerdote de Dios. Hazlo con la actitud de que tú estás ministrándole al Señor con lo que tú haces. Que lo que tú haces es un sacrificio que tú le das al Señor. Era una labor ministerial. Y noten algo más de este hombre en el versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Ustedes entendieron? Él se angustió porque oyó que la gente en Filipos estaba preocupada por él. No por su situación, y noten, Pablo dice que estuvo a punto de ¿qué? Así que su angustia no era por su propia situación. Su angustia era por lo que pensaba la gente que él había dejado atrás. Y yo tomo un momento para reflexionar con ustedes en este momento. Escúchenme bien. Porque a mí me parece que es común del ser humano. Nos gusta que la gente piense en uno, ¿verdad que sí? Y compartimos nuestras necesidades con otros para que me acompañen en mi dolor. A veces quizás para que ¿cómo se dice esto? Para que me den mis palmaditas, que lloren conmigo quizás. Y eso es bueno, estamos en la iglesia juntos para ayudarnos los unos a los otros así, ¿verdad? Nos gusta la atención que recibimos cuando compartimos una petición de oración. Pero miren, cuando el único tema de mi conversación es mi problema,
Cuando lo único que se sabe de mí es lo que yo le estoy diciendo a la gente que necesito. Cuando lo que me está pasando a mí es lo más importante, entonces dejamos de ser como Epafrodito y somos como Narciso. ¿Saben quién era Narciso? Ojalá que nadie se llame Narciso, ni en que nos está mirando. Narciso es un personaje de la mitología griega. Era un hombre como Epafrodito, buen mozo. Era tan lindo, tan elegante, que se vio en un charco de agua un día y se enamoró de su propia imagen. De eso nosotros sacamos la palabra narcisista o narcisismo, ¿verdad? Es que no le pongan narciso a sus hijos. Y si hay un narciso aquí, sí, me perdono. La pregunta es, ¿somos como Epafrodito preocupados por otros o somos como Narciso preocupados solamente por mí? Y según la leyenda, Narciso murió, se quedó tan congelado ahí, anonadado con su elegancia, que murió de hambre y de sed. Y en la tradición que sigue después de esas, dicen que cuando Narciso al fin cayó al agua, ¿verdad? Su sangre hizo brotar estas flores que brotan en las aguas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las flores? Esas mismas. Eso no es verdad, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la mitología griega y la dejamos ahí, ¿verdad? Pero somos como Epafrodito o vamos a ser como era Narciso, preocupado solamente por lo suyo. Y yo quiero resumir estas características que hemos dicho de Timoteo y de Epafrodito en 2 o 3 cositas que quiero compartir con ustedes. La primera es esta, miren. Una persona de buen ánimo es una persona que está sirviendo al Señor fielmente. ¿Tú quieres ser como Epafrodito y como Timoteo, personas que son de buen ánimo? Pues tú tienes que estar sirviendo fielmente. Porque ni Timoteo ni Epafrodito estaban sentados en un banco en su iglesia, ¿verdad que no? Ambos lo habían dejado todo. Se habían despojado, como la palabra que hemos escuchado de Jesús, de todos sus derechos, todos sus bienes, toda su carrera, su trabajo. Lo mejor para ellos lo habían dejado para servir fielmente al Señor. Y es la misma actitud que vemos en Jesús. Y lo que Pablo nos dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo como nosotros los seres humanos. Y después se hizo siervo. Y después murió y en una muerte de cruz para que tú y yo tuviésemos una oportunidad de reconocer hoy que Jesucristo es el Señor. Las personas que sirven al Señor fielmente de esta manera son personas de buen ánimo. Pero también una persona que es así es una persona que no piensa en lo suyo propio, sino que en la necesidad de otros. Pablo dice que no tiene a nadie como Timoteo que tan sinceramente se interese por vosotros. Esas son sus palabras. Timoteo no busca lo suyo propio. Timoteo no anda recogiendo ofrendas. Timoteo no está diciendo lo que dice mucha gente por ahí, que el diezmo de la iglesia es para el pastor. Que el Señor reprenda esa mentira del diablo. Sus ofrendas aquí son para Jesús, para Cristo, para la obra de Dios. A mí me pagan un salario, gracias. Pero lo que usted diezma aquí no es para mí, es para la iglesia. Pablo dice, Timoteo no busca lo suyo propio. Al contrario, lo ha dejado todo, ¿verdad que sí? Dejó su trabajo, dejó su carrera, dejó todo por servir al Señor. Y de Epafrodito dice que este hombre se angustió por la angustia de los otros. Los otros estaban preocupados por él y eso fue lo que lo angustió a él. No su situación, no su enfermedad, no la situación de casi morir. Él estaba preocupado. Oye, ellos están preocupados por mí. Y dice Pablo que se angustió. Y la palabra que Pablo usa para angustiar es la misma palabra que usó Mateo para describir lo que sufrió Jesús en el jardín de Getsemaní. Ese tipo de, yo no sé cómo, agonía por lo que estaba pensando la gente.
Y la última característica que yo quiero compartir de personas que traen buen ánimo no son de Pablo o Timoteo, ni de Epafrodito. Es algo que se dice acerca de nosotros aquí, que Pablo les dice a la iglesia de Filipos. Y vamos a leerlos otra vez en los versículos 28 y 29. Pablo dice, así que le envío a Epafrodito con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis. ¿Os qué? Gocéis. Y yo esté en menos tristeza. Recíbanlo. Diga, recíbanlo conmigo. Es una palabra especial, se la voy a decir ahora. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en qué, en estima a personas que son como Él. Así que la última característica no es de Timoteo o de Epafrodito, la última característica debe ser de nuestra. Debemos gozarnos por tener personas que sirven así. Por eso les dije al principio, gócense con su equipo de alabanza y de adoración y de servicio que salió de esta iglesia la semana pasada a bendecir a 300 y pico de mujeres y algunos hombres que estábamos ahí colados. Porque sirvieron desinteresadamente al Señor para que otros sintieran bendición. Nosotros debemos gozarnos con los que sirven así y debemos ¿qué? Tener personas así en ¿qué? En alta estima. Pablo dice 2 veces, gócense, y después dice con todo gozo. ¿Con cuánto gozo? Y recuérdense que el gozo no es una emoción. El gozo es un estado, una manera de ver las cosas. Cuando Epafrodito llegó, Pablo les está diciendo, gócense con él, sientan lo mismo que él. Este hombre me ha servido, ha hecho lo que ustedes le mandaron a hacer, pero tuve que enviárselos para atrás. ¿Por qué? Porque se enfermó y está preocupado por ustedes, pero cuando lo vean, gócense con él. Y dice también Pablo, y recíbanlo. Y esa palabra no quiere solamente decir reciban, como tú recibes una visita que llega a tu casa. Porque a veces cuando nos llegan visitas a la casa, nosotros no estamos muy contentos, ¿verdad? Y yo hablaba con 2 peruanas aquí preguntándole cómo hacen ellas esto, porque nosotros los dominicanos, en el retiro, ¿verdad? Uno se sienta a comer y les pasa por el lado a los puertorriqueños y le dicen ¿qué? Provecho. Nosotros los dominicanos se supone que debemos responder de una cierta manera. ¿Cómo respondemos los dominicanos? A buen tiempo. Ese hermano parece que... ¿Pero ustedes creen que nosotros le estamos diciendo a alguien, a buen tiempo llegaste a mi comida? Llegaste al peor tiempo posible. Yo me quiero dar mi hartura aquí. Y eso de provecho o buen provecho, que dice la otra persona, que es una bendición, ¿verdad? Buen provecho, que te caiga bien ese viaje que te vas a dar. Y nosotros decimos, a buen tiempo. Pero yo creo que en verdad estamos diciendo, a mal tiempo llegaste, porque... No. Pero no le damos ni un chin de comida a nadie cuando estamos haciendo eso. Usted le ofrece un plato, porque a veces hay personas que cuando llegan uno dice, ay, esta palabra recibir es la idea de recibir a alguien con anticipación, con una buena anticipación. Qué bueno que va a llegar alguien. Lo voy a recibir. Debemos tener en estima a personas así, dice Pablo. Esta palabra quiere decir algo que es precioso, que tiene un alto valor, que tiene honor. Así que nosotros como iglesia se nos manda entonces, primero a tener gozo con personas que son así. Gócese con esas personas. Dígale a las personas que sirven aquí en la iglesia, gracias por el trabajo que tú estás haciendo. Porque el 99.9% de las personas que trabajan en esta iglesia no reciben nada por su trabajo, excepto el gozo de servir. Porque alguien pudiera decirme a mí, nosotros te pagamos. Y está bien, me lo pueden decir con dulzura. Pero nosotros servimos al Señor porque queremos servir. Y usted debe acercarse a personas que han servido y sirven en nuestra iglesia y decirle gracias, gracias, sentir gozo con ellos. Darle estima, darle honor. Y Pablo también dice, escuchen,
que Epafrodito cumplió el ministerio que ellos como iglesia no podían cumplir. ¿Por qué? Porque fue él que fue. Ellos no podían ir. Y son como nuestros trabajadores internacionales, ¿verdad? Nuestros misioneros, como le decimos. Porque nosotros aquí no vamos a ir a la India. ¿Usted va a ir a la India? ¿A Turquía? ¿A Turkmenistán? ¿A cualquiera de esos están? ¿Usted va a ir? No. Es más, nosotros ni siquiera vamos a ir a México, donde están a Wilda y Milton pronto, dos misioneros nuestros, los conocemos, ¿verdad que sí? Ellos van por nosotros y nosotros los ayudamos desde aquí con nuestras ofrendas, con nuestra oración, con el respaldo cuando regresan. Así que Pablo dice, este hombre ha cumplido lo que ustedes no pueden cumplir. Y yo te pregunto, ya para terminar, como iglesia, nosotros nos gozamos con los que nos sirven. Los recibimos con anticipación, les decimos, cuéntame cómo te fue en el retiro, cuéntame cómo te fue en el campamento. Los tenemos en alta estima. Pregúntale a alguien hoy, ¿cómo te fue en el retiro? El viernes, pregúntale a Vanessa, ¿cómo te fue anoche en el programa de ESL? ¿Se atreve? O a Clarisa, que lo hizo por 1 año y medio. Pregúntenle a cualquiera de esas personas que han trabajado, ¿cómo te fue anoche? Son muchas personas que trabajan aquí en la iglesia. Recíbanlos con gozo y démosle la estima que ellos merecen. Y Pablo le dijo, reciban a Timoteo y a este hombre Epafrodito cuando regrese con gozo, con todo gozo. Diga todo conmigo. Con todo gozo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Timoteo y Epafrodito. 2 personas, 2 hombres. Sus acciones son dignas de imitar. Son personas que sirvieron al Señor fielmente, no importando sus circunstancias, ¿verdad? Son personas que sirvieron desinteresadamente, no buscando lo suyo propio, sino más preocupado por otros que por ellos. Y son personas cuyo ministerio, cuyo trabajo, yo espero que cause en nosotros, o personas así, cause en nosotros que nosotros nos gocemos con ellos y le demos el crédito que se merece. Cuando caminaba este domingo pasado, bajando aquella lomita, estaba pensando en mi papá y en su ministerio como pastor. Y reflexionando sobre las palabras que había escuchado de esta señora, que me dijo que lo conoció, que fue de tanta bendición para ella. Y yo oré, como les dije al principio, oré, Señor, gracias por mi viejo, pero cuídame de no meter la pata. Mi papá no murió rico. Al contrario, ¿verdad? Yo le dije que la herencia que me dejó fue una cajita así. Y yo pensé por un segundo nada más, pues quizás me dejó ahí varios papeletas de 100. Pero no. Eran 2 o 3 libros rotos y bosquejos de sus sermones. No me dejó una herencia, una fortuna, no escribió libros, no plantó iglesias grandes. ¿Cuál es su honor entonces? Y recordé sus palabras, que él me repetía muchas veces. Y él me decía, solo quiero escuchar las palabras de mi Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y me decía, eso, Saelo, porque me decía Saelo, eso, Saelo, eso es lo que yo quiero más que nada. Y yo estoy completamente seguro que cuando entró en la eternidad, en ese otro estado de vida al cual todos vamos a entrar, yo estoy seguro que él escuchó esas palabras de su Señor.
Pero también pensé en cuál fue su legado aquí en la tierra. Porque nadie me habla a mí de sus sermones, nadie me dice nada de sus iglesias grandes. Pero todos dicen que fue fiel a su llamado, que sirvió con amor, que siempre fue más preocupado por otros que por sí mismo, que fue un buen compañero de milicia. En otras palabras, que se pareció mucho a Timoteo y a Epafrodito, dos hombres de ¿qué? De buen ánimo. Yo les pregunté a ustedes, si les pregunto qué nos une, y yo les digo, nos unen personas de buen ánimo. Tú y yo. Si somos de buen ánimo, causamos ¿qué? Unidad. ¿Qué tipo de creyente vamos a ser? Es la pregunta. ¿Qué va a decir la gente de nosotros? A nosotros como iglesia yo les digo, hagamos un compromiso hoy de ser como Timoteo, de ser como Epafrodito. No ser como ¿quién? Como Narciso. Que se diga de nosotros, ustedes conocen sus méritos. Que seamos personas de buen ánimo. Y Dios hoy también te da la oportunidad de servirle de esta manera. Pero primero, tú tienes que haber confesado que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y por eso nosotros le hemos dicho 1, 2, 3, 4, lo voy a seguir diciendo mientras tengamos voz en esta iglesia. Hay un solo mediador entre Dios y el ser humano y es Jesucristo. Y por lo que hizo en la cruz del Calvario. Y a nosotros, iglesia, que estamos aquí, que hemos profesado y confesado que Jesús es nuestro Señor, sirvamos al Señor como Timoteo y como Epafrodito, que la gente diga de nosotros, son personas de buen ánimo. Y si Dios está hablando a tu corazón en esta tarde, y si tú dices, yo quiero ser una de esas personas, pero no sé cómo, yo quiero ser una de esas personas de la cual el pastor está hablando, alguien que sirva al Señor de esa manera. Entrégale tu voluntad, tu corazón a Dios en el día de hoy. No hay nada mágico en lo que yo haga o diga. La obra de salvación es una obra de Dios. Nosotros solamente proclamamos el mensaje y te invitamos a que reconozcas que Jesús es el Señor. Porque o lo haces ahora de buena voluntad, o lo tendrás que hacer un día, aunque no quieras. Porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Yo quiero orar contigo, vamos a orar. Iglesia, seamos personas de buen ánimo. Tú haces un compromiso hoy, que por lo menos por esta semana, por las próximas 2 o 3 semanas que te acuerdes de este sermón, tú vas a decir, yo quiero ser una persona de buen ánimo. Señor, ayúdanos como congregación. Tú nos das la oportunidad de servir, de participar en tu reino. Ninguno de nosotros merece esto. Es un privilegio. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera posible, con todas nuestras fuerzas. Ser personas como Timoteo y Epafrodito, hombres de buen ánimo. Pero Padre, si hay alguien aquí en este día que ha escuchado nuestras canciones, que ve nuestro ánimo, que ve que nosotros servimos a Dios con todo nuestro corazón y dice para sí, yo quiero saber qué es eso. Yo te ruego, eterno Dios, que en tu soberanía y en tu providencia, hoy, tú le ofrezcas a esa persona el mejor regalo del mundo. Tú le ofrezcas vida eterna. Y esta persona confiese hoy en su corazón, en su mente, que es un pecador necesitado de perdón y que solo tú lo ofreces. Salva, oh Dios, en este día, según tu misericordia y tu gracia. Nosotros, oh Dios, nos comprometemos a ser personas de buen ánimo.
para que tú recibas gloria en todo lo que hacemos. Y oramos en el nombre de aquel que lo dio todo por nosotros, que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo y en forma de hombre, fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y Pablo escribe, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es en ese nombre que oramos, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es en el nombre de Jesús que la iglesia ora. Y todos decimos amén y amén. Póngase de pie conmigo.